En esta ocasión les presentamos una conferencia más de la serie Patrimonio Cultural del Estado de Hidalgo. Dos volúmenes han sido parte de mis libros de cabecera desde hace 30 años. Además de ser instrumentos de consulta obligados para cualquier investigador de los temas históricos y patrimoniales de Hidalgo, es un placer examinar cualquier página del catálogo de construcciones religiosas del estado de Hidalgo para empezar a entender la importancia y complejidad de las manifestaciones materiales arquitectónicas presentes en todas las regiones de la entidad. La razón de intitular esta intervención como los 90 años del catálogo es porque el trabajo de campo desplegado en aquel entonces se concluyó en 1932. Hay una divergencia entre la elaboración real del catálogo y la publicación del mismo, casi 10 años de diferencia, como vamos a ver a continuación. Justino Fernández, en particular, tuvo que enfrentarse con la complicación de armar un rompecabezas. Atrás de las descripciones de los edificios puede imaginarse a los intrépidos investigadores a caballo por brechas casi intransitables, casi como una novela de aventuras. Como tuve oportunidad de seguir sus pasos 60 años después, el proceso de imaginarme eso no fue difícil. Era muy emocionante constatar en campo la información vertida en esta obra fundamental. Ya desde el inicio de los dos tomos se hace clara la validez de la sentencia conocer para valorar, sustentado en una lógica implacable. ¿Cómo involucrarse en la conservación de algo que se desconoce? Leer el catálogo es sorprenderse en cada una de sus páginas, constatar la pasión con la que se realizaron las visitas, comprender la sorpresa de los investigadores al llegar a remotos pueblos. Por alguna razón más bien sentimental, yo me preguntaba si era posible que 60 años después existiera algún recuerdo de aquellos pioneros que se enfrentaron a un territorio sin explorar. Me temo que en el recorrido de 3 años empleados en la actualización no me encontré con nadie que recordara esas visitas. La vida en general tiene indudablemente otras prioridades. Son muy interesantes los antecedentes señalados para lograr la elaboración del catálogo y otros trabajos que sentaron la comprensión más científica de nuestro patrimonio cultural material. Honor a quien honor merece. 1874. La relación histórica de los templos, anexa a la memoria de Hacienda por Hernández Dávalos. El inventario fotográfico de los templos de propiedad federal por Eduardo Calo en el porfirismo. A continuación, una publicación de la Secretaría de Hacienda, documentos históricos de 1914. 1924, Iglesias de México en 6 volúmenes. Tasco de Manuel Toussaint. La España monumental de Cuadrado. Los trabajos de catalogación monumental de Manuel Gómez Moreno. Un catálogo monumental del INAH de 1939 y por supuesto desde 1928 por el catálogo de construcciones religiosas del estado de Hidalgo.
Los créditos principales del catálogo son Ingeniero en Jefe Luis Ascue y Mancera, introducción de Manuel Toussaint, recopilación de Justino Fernández. Comenzaremos esta remembranza con una semblanza de cada uno de estos profesionales. Indudablemente debe rendirse un homenaje a estos protagonistas fundamentales, quienes formaron la Comisión de Inventarios de la Primera Zona entre 1929 y 1932. Estos años se refieren al trabajo en campo, cubriendo toda la entidad. Como principales integrantes de dicha comisión se hallaban Luis Ascue y Mancera, Toussaint y Fernández. Luis Ascue y Mancera, ingeniero, presidió esta comisión de inventario del estado de Hidalgo. Su labor se reflejó no solo en las capacidades técnicas de los levantamientos, sino en su interés por la historia. En sus publicaciones posteriores está patente esa disposición. Recordemos algunos títulos. El chocolate, monografía, de 1958, editado por la Azteca Sociedad Anónima. México en la cultura universal, influencia indígena, de 1962. Códices indígenas, de 1966, y el Códice Pereciano, de 1967. Estos dos últimos editados por Orión. Además, realizó obras civiles. Luis Ascue y Mancera aparece como contratista del cine Metropolitan en la Ciudad de México en cuanto a la impermeabilización. Manuel Toussaint, uno de los cimientos fundamentales para la comprensión del arte y la arquitectura virreinales. Fundó el Laboratorio de Arte de la UNAM, antecedente del Instituto de Investigaciones Estéticas. Su arte colonial en México, así como Paseos coloniales, entre otros de sus libros, revelan la poesía atrás del legado histórico material. La experiencia en Hidalgo le aportó material valioso para estos trabajos, incluyendo su artículo Los monumentos coloniales relacionados con Hidalgo en los Anales del Museo Nacional de México en 1954. Manuel Toussaint participó en la obra como consultor especialista en arte colonial. En ese entonces estaba a cargo ya del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Para él, la importancia de la arquitectura colonial en Hidalgo radica en la variedad de tipos que presenta, y gracias a ello permite hacer un estudio de casi la totalidad de los monumentos del virreinato. Desde los grandes conventos hasta los oratorios domésticos del Mezquital o las capillas vernáculas de la Sierra. Y así es, en efecto, la monumentalidad convive con la sencillez, como puede observarse en las numerosas fichas repartidas en sus dos tomos. Esta característica les otorgó una comprensión única del patrimonio mexicano. El caso de Federico Mariscal es muy revelador al respecto, como veremos más adelante. Justino Fernández nace en 1904 y falleció en 1972. Sus aportaciones también son indispensables. Su familia tenía raíces en la actual entidad desde el siglo XVI. Su padre, del mismo nombre, fue gobernador de Hidalgo. Su estética del arte mexicano incluye sus ensayos Coatlicue, estética del arte antiguo, el retablo de los reyes,
Estética del arte de la Nueva España, y El hombre, estética del arte moderno y contemporáneo. De acuerdo con el mismo Fernández, cito, desde hace ya muchos años me propuse contribuir a la historia de las ideas en México, por la que había propugnado el maestro José Gaos, con una historia de las ideas estéticas del arte mexicano, historia que considero su estética misma, a la cual he pretendido contribuir con mis propias opiniones y crítica. También este libro, El arte del siglo XIX en México, de 1967, es una publicación que me precio por contar con un ejemplar en mi biblioteca. También escribió Miguel Ángel de su alma en 1964, donde expone la poesía del artista. Ricardo de Robina. Un artículo de mi maestro Javier Cortés Rocha define, cito, Ricardo de Robina, arquitecto, arqueólogo y académico. De aquí extraemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, fue compañero de Pedro Ramírez Vázquez. Su interés por la arqueología lo llevó al descubrimiento de Ochoa, recordando las indagaciones del gran Humboldt. Fue curador de la Sala Maya del Museo de Antropología de la Ciudad de México, asesorado por el célebre Alberto Ruz. Tuvo una participación decisiva en el traslado de Tlaloc a la entrada de este museo. Su labor de restauración de Ricardo de Robina fue destacadísima. Las Vizcaínas, la iglesia de Santiago Tlatelolco o el colegio de Santa Cruz. Citemos al mismo Robina. Él dijo, cito, el buen restaurador ama lo antiguo, pero yo le pondría otra condición. Debe ser buen arquitecto. Un individuo que no es buen arquitecto no puede entender la arquitectura del pasado y mucho menos restaurarla. José Gorbea Trueba, arquitecto. Fue director de Monumentos Coloniales de Lina de 1959 a 1977. Entre sus obras publicadas tenemos La Fortaleza de San Juan de Ulúa en los Anales del Museo Nacional de México. Culhuacán, también editado por el INA en 1959. Yanguitlán, de 1962. La Casa de Campo del siglo XVIII, también por el INA, de 1957. Yuriria, de 1960. Y además construyó la casa cural de la parroquia de San Juan Nextipac y el templo de San Juan Bautista en Acultzingo, Veracruz. Gorbea también escribió un folleto muy interesante sobre el convento de Tepeapulco en Hidalgo. Vicente Mendiola Quesada, arquitecto mexicano, nació en 1900, fallece en 1963. Una de sus obras destacadas se relaciona con el estado de Hidalgo, la fuente de la Diana Cazadora, cuya escultura original fue trasladada a Ixmiquilpan. También tuvo como maestro al destacado arquitecto Federico Mariscal. También tenemos a José Antonio Rodríguez, marcado en el catálogo como dibujante. El más destacado de ellos, de los dibujantes, según mi punto de vista. Tiene unos bocetos realmente artísticos, con unas cuantas líneas producía nubes magistrales y edificios en todo su esplendor.
Federico Mariscal. Tuve la oportunidad de desarrollar una investigación de este gran personaje, quien dejó un legado muy apreciable en el campo teórico y el proyecto y construcción de varias obras. Comenté lo siguiente, cito, Mariscal, por su parte, nunca perdió de vista la profunda interrelación entre el estudio arquitectónico y el ámbito social. En sus trabajos demostró la correspondencia inmediata de los elementos del organismo social y los distintos géneros de edificios. Aquí viene a continuación una cita del mismo Mariscal, con el propósito de que al mismo tiempo que se perciban mayor número de razones para no destruir los edificios, que se haga un ligero estudio sociológico y se comprenda la función importante del arquitecto, que el arquitecto mismo reconozca cada vez más la necesidad de adquirir conocimientos filosóficos sociales, en orden a realizar plenamente su misión. Hasta aquí la cita de Mariscal. Él estuvo presente en los levantamientos de campo en varias comunidades apartadas de la Sierra Hidalguense, antecediendo a su labor para la conclusión del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Otros colaboradores importantes fueron Manuel Calderón de Palacio, Joaquín Baturoni y como informadores Francisco Galarza, Darío López y Guillermo Rojas González. Aún en la actualidad, la consulta del catálogo es obligatoria y otorga muchas líneas de investigación todavía para ahondar en el patrimonio material de Hidalgo. Es una buena cualidad de todo libro imprescindible. En el prólogo, Eduardo Villaseñor en 1940 comentaba, cito, es de esperarse que la publicación continúe en todas las partes que están ya concluidas y se siga la exploración e inventario de lo que falta, para llegar a conocer así íntegramente el tesoro artístico religioso de nuestro país. La introducción de Manuel Toussaint es una síntesis admirable del estado del conocimiento sobre los monumentos históricos. Ahí nos informa que fue desde el año de 1925 cuando se intentó iniciar por parte de la Dirección de Bienes Nacionales de la Secretaría de Hacienda el catálogo de propiedades federales de la nación. Pero fue posible hasta 1928, cuando se conformaron varias comisiones de inventario. Dice Toussaint, cito, que acometieron valientemente la tarea y lograron formar un contingente valiosísimo de planos, dibujos, apuntes y datos históricos de los diversos monumentos que se encontraban en las zonas en que se dividió la República Mexicana y en que fue iniciada la tarea. Los resultados de tan ingente labor fueron dados a conocer en una exposición del Salón Panamericano del Palacio Nacional en 1932. Se pensaría que la publicación del catálogo se hubiera realizado de inmediato, pero problemas administrativos y financieros lo impidieron. Gracias a gestiones realizadas por Toussaint ante la Secretaría, hasta 1939 se retomó la posibilidad de su publicación. Afortunadamente para el estado de Hidalgo, el trabajo realizado en la entidad, según Toussaint, fue el más completo y el que presentaba mayor interés. Pero debió de rehacerse. Sabemos que una investigación se enfría si no se le da seguimiento hasta su publicación y difusión. Esto es lo que pasó con el catálogo. Con respecto a este asunto,
Justino Fernández, en su advertencia del recopilador, comenta que fue necesario redibujar todos los planos para hacerlos inteligibles al lector. Este trabajo fue realizado por Roberto Montercarpio, Ricardo Robina, Emilio Valencia y Cristóbal López Zamora. El mismo Fernández comentaba que Campeche y Yucatán también contaban con catálogos completos, gracias al esfuerzo de otras comisiones de inventarios de la Secretaría. También estaban casi terminados el de Veracruz, Puebla y Tlaxcala. Ya en alguna ocasión pregunté, ¿qué pasó con estos trabajos, valiosísimos como parte de los esfuerzos de entendimiento del patrimonio cultural mexicano? Deberían localizarse y después de un proceso de análisis y ordenamiento, publicarse. Tristemente, en la actualización del catálogo de construcciones religiosas, llevada a cabo 60 años después, entre 1990 y 1993, constatamos las pérdidas que han afectado el patrimonio cultural de Hidalgo. Es el caso de la cubierta mudéjar de la capilla de la Tercera Orden de Tulancingo y otras construcciones más, víctimas de la iniquidad, el abandono y la destrucción. Espero que no tengan que pasar otros 60 años para que llegue un nuevo equipo de investigadores para volver a realizar una actualización del patrimonio material estatal. Continuaremos en una entrega próxima la revisión de tan importante obra. Saludos.